Nadie volverá a comparar Pearl Harbor con el gran ataque al orgullo americano. Las imágenes de dos enormes gusanos de fuego devorando la Gran Manzana en la mañana del martes 11 de septiembre de este 2001 hicieron pensar a los norteamericanos y a los ciudadanos de medio mundo que el gran desastre había acontecido. Nada volverá a ser igual desde entonces, ni siquiera la visión que los estadounidenses han tenido hasta ahora de ellos mismos. El quinto jinete de la literatura consiguió al final arrasar al galope la musculosa Manhattan. Derribó los pilares del cielo y con esta monumental proeza arquitectónica se llevó por delante a la vez el emblema más optimista de la capacidad de la economía occidental. Los norteamericanos, acostumbrados a verlo todo en el cine, a leer las profecías de Tom Clancy y a recobrar inmediatamente la paz espiritual de la isla con las películas de Woody Allen, se acababan de dar de bruces contra el gran Satán. Eran las 8:45 hora local, 3 menos cuarto de la tarde en España. Un Boeing 767 de American Airlines, el vuelo 11 de Boston a Los Ángeles, se estrellaba en una soleada mañana contra una de las torres gemelas de Nueva York. El avión llevaba 81 pasajeros a bordo y 11 tripulantes. En las torres construidas en 1972 y 1973 por el arquitecto japonés Minoru Yamasaki, el mismo que firmaría posteriormente la madrileña Picasso, trabajaban en esos momentos 50.000 personas. El impacto contra los últimos pisos del edificio de 110 plantas fue contemplado con asombro por miles de ciudadanos. Nadie se atrevió a pronosticar en esos momentos otra cosa que no fuera un trágico accidente aéreo. Algún testigo llegó a reconocer incluso que pensó en una simulación cinematográfica, pero nunca en el inicio de la más horrorosa y espantosa demostración de odio que se les avecinaba. Solo habían transcurrido 18 minutos cuando un segundo avión de la misma compañía, un Boeing 757 de Boston a Los Ángeles, con 56 pasajeros y 9 tripulantes a bordo, enfilaba hacia la Torre Sur. El tiempo transcurrido había sido suficiente para que a la zona llegaran las cámaras de televisión. El segundo impacto se estaba transmitiendo en directo. Los equipos de rescate y los supervivientes de la primera explosión se iban agolpando en la base de un edificio que empezaba a convertirse en un infierno de escombros, humo, fuego y gritos de desesperación. Algunas personas comenzaban a arrojarse desde las ventanas. Estábamos en la oficina y hubo un gran ruido. Empezó a salir humo y toda la gente empezó a correr fuera. Pudimos ver el avión en el otro extremo del edificio. La gente empezó a tirarse por las ventanas. Supongo que para salvarse. No lo sé. A las 9:30 de la mañana, 27 minutos más tarde, el presidente norteamericano George Bush afirmaba desde Florida que, aparentemente, el país había sufrido un ataque terrorista. A las 10 menos 20 de la mañana, Aviación Civil cerraba todos los aeropuertos. Pero era demasiado tarde. Un tercer avión, también de American Airlines, que cubría la ruta Washington-Los Ángeles, con 58 pasajeros y 6 tripulantes, se estrellaba en el Pentágono. El objetivo era ahora el poder militar. Las alarmas se sucedían y el caos, el pánico y la confusión se adueñaban del país. Las cadenas de televisión norteamericanas comenzaban a vomitar rumores sobre coches bomba por la ciudad y aviones que se dirigían hacia la Casa Blanca y hacia el propio Air Force One en el que volaba el presidente. Se evacuó a su esposa de la residencia presidencial y mientras se desmentían ataques contra este edificio, surgían nuevas voces señalando al Capitolio como nuevo objetivo. Eran las 10:05 de la mañana. La torre sur del complejo World Trade Center se derrumba sobre su base y sobre los ciudadanos, equipos de rescate y policías que se agolpan a su alrededor. Los que pueden dejan de mirar el trágico espectáculo y huyen envueltos en polvo. 5 minutos más tarde se confirma un cuarto atentado. El vuelo 93 de UA, que iba de Newark a San Francisco, se estrella en Somerset, al sureste de Pittsburgh, en Pensilvania, con 38 pasajeros y 7 tripulantes. Las televisiones dejan entrever que podría haber sido derribado. Alcanzado el poder financiero y dañada la columna vertebral del poder militar, no se concebía que el cuarto avión se hubiera estrellado sin dañar otro objetivo. La ONU procede a la evacuación de las 12.000 personas que trabajan en su edificio. Es en ese momento, las 10:28 de la mañana, cuando la primera torre atacada del emblemático World Trade Center se derrumba también. Tarda 7 minutos en hacerlo, acompañada de una incesante lluvia de cristales y fuego. A la 1:04 de la tarde, el presidente Bush asegura desde la base aérea de Barksdale, en Luisiana, que el ejército americano está en estado de máxima alerta en todo el mundo.
Se declara el estado de emergencia en Nueva York y en Washington, y el Pentágono anuncia que 5 acorazados y 2 portaaviones se dirigen ya a la costa de Nueva York. Desde los hospitales se suplica el envío de sangre. United Airlines reconoce que sus aviones se han estrellado. Las televisiones muestran una y otra vez el momento del impacto del segundo avión, la caída consecutiva de las Torres Gemelas, el boquete y el incendio que ha provocado el Boeing estrellado contra el Pentágono. Pero no se ve cadáver alguno. La CNN se atreve a señalar que las víctimas mortales son hasta el momento los 266 pasajeros de los aviones y cerca de 300 bomberos y policías. Poco después se aumenta esta cifra hasta las 1.200 personas, pero algunos expertos comienzan a elevar el número hasta las 10.000. En un día normal, afirman, hubieran visitado el complejo World Trade Center más de 150.000 personas. Barbara Olson viajaba en el 757 de United Airlines que se estrelló contra el Pentágono. Desde dentro del aparato consiguió hacer con su teléfono móvil 2 llamadas a su marido, el abogado Ted Olson, representante del propio Bush ante la Corte Suprema ante la batalla jurídica contra Al Gore por las elecciones de noviembre del 2000. Tras preguntar a su marido qué podía hacer, esta abogada de 45 años relató que los secuestradores eran varios, que llevaban cuchillos y objetos cortantes y que habían obligado a la tripulación y a los pasajeros a situarse en la parte trasera del avión. Con su relato, Barbara Olson había confirmado lo que el FBI y Aviación Civil temieron desde un principio. Los pilotos fueron sacados de sus puestos por terroristas entrenados capaces de pilotar aeronaves de aviación comercial y dispuestos a estrellarlas contra los blancos elegidos. Barbara Olson había dado la primera pista. No fue la única que consiguió comunicarse con sus familiares. Los terroristas permitieron hacerlo también a otros pasajeros de otros aviones. Fue el caso de Mark Birgham, de 31 años de edad. Su testimonio ha hecho que los investigadores disiparan las dudas iniciales sobre el motivo de la caída del cuarto aparato. Mark viajaba en el vuelo 93 de United Airlines a San Francisco. En ese avión que se estrelló en el sureste de Pittsburgh, posiblemente después de ser derribado. Su madre, Alicia Hogland, relataba así la conversación que mantuvo con su hijo. Me dijo: hola mamá, soy Mark Bingham. Tuvo que usar su apellido. Quiero que sepas que te quiero. Estoy volando, estoy en el aire. Te llamo desde el teléfono del avión. Quiero que sepas que te quiero mucho. Mark pudo dar más pistas que Barbara Olson. Cifró en 3 el número de terroristas y aseguró que llevaban una bomba. Hemos sido capturados. Hay 3 hombres que dicen que tienen una bomba. Yo le pregunté: ¿quiénes son? Y me repitió que me quería y que no sabía quiénes eran. Entonces algo le distrajo, como si alguien le estuviera hablando. Y él dijo: es verdad. Entonces el teléfono murió. Desde ese mismo vuelo consiguió comunicarse Thomas Barnett con su mujer. Según el relato de esta, Barnett aseguró que iban a morir, pero que antes él y otros 2 pasajeros intentarían hacer algo. Fuentes cercanas a la investigación se apresuraron a señalar que este pudo ser el motivo de que el avión no alcanzase su objetivo y se estrellara. Pero los expertos advierten que aunque el testimonio puede ser real, la conmoción puede llevar a las víctimas a acudir inconscientemente a la épica para paliar su dolor. Pero hay más datos sobre la angustia que se vivió en el aire. Según un controlador del centro de Nashua, en New Hampshire, uno de los pilotos del vuelo que se estrelló contra la primera torre tuvo el valor de no cerrar el canal de comunicación y a través de este pudieron escuchar cómo en un inglés casi perfecto alguien afirmaba desde la cabina que no ocurriría nada si no se hacían tonterías. Según este controlador aéreo, esa misma voz afirmó que tenían más aviones. Fuentes de American Airlines señalaron también que una de las azafatas pudo llamar desde el segundo avión que se estrelló contra las torres para afirmar que habían acuchillado a una de sus compañeras para forzar a los pilotos a salir de la cabina. Ningún piloto de país alguno hubiera estrellado su avión contra un edificio. Embajadas cerradas, edificios oficiales evacuados, cuarteles en estados de alerta. Las máximas medidas de seguridad se pusieron en marcha a través de todo el planeta. El presidente norteamericano George Bush conoció la tragedia en una escuela de Sarasota, en Florida, mientras se encontraba rodeado de niños. Rápidamente fue trasladado en avión a la base de Barksdale, en Luisiana, donde lanzó la primera advertencia a los responsables. La búsqueda continúa sobre aquellos que han cometido estos actos terribles. He desplegado todos los medios de inteligencia para encontrar a los culpables y traerlos a la justicia. No haremos distinciones entre aquellos que han cometido los actos terroristas y quienes les protegen.
El Air Force One, escoltado por reactores militares, realizó varias escalas para proteger la integridad física del presidente. Una de ellas fue el cuartel general del Mando Estratégico en Nebraska, un búnker preparado para soportar ataques nucleares. Todo el país se encontraba en situación Delta, el término que designa el mayor nivel de seguridad de la nación más poderosa de la Tierra. Mientras tanto, los líderes mundiales se apresuraban a condenar el ataque a medida que se iban reponiendo de la sorpresa inicial. El presidente palestino, Yasser Arafat, fue uno de los primeros en condenar con dureza los atentados. Expreso mis condolencias al pueblo americano, al presidente Bush, al gobierno, a los ciudadanos americanos por este terrible suceso. Estamos completamente conmocionados. Es increíble. El líder palestino pretendía desmarcar a su pueblo de cualquier responsabilidad de la operación. Sin embargo, no pudo impedir que las calles de Palestina se llenaran de gritos de alegría tras conocer el ataque. Rusia y China se solidarizaron con Estados Unidos horrorizadas ante los bárbaros ataques terroristas. Vladimir Putin mandó 3 mensajes de apoyo al presidente Bush y al pueblo norteamericano. El primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, ofreció todo el apoyo de los aliados occidentales para responder de manera contundente. Este ataque terrorista representa el nuevo mal de nuestros días. Ha sido perpetrado por fanáticos que han mostrado su indiferencia por la vida humana. Las democracias de este mundo vamos a luchar juntas y de la mano vamos a erradicar esta maldad del mundo. En España también se disparó la alarma. La embajada de Estados Unidos, los aeropuertos y las bases de Rota y Morón se encontraban en estado de alerta. El presidente del gobierno, José María Aznar, regresó precipitadamente de Estonia para dirigir el gabinete de crisis de España. El rey Juan Carlos hacía llegar a George Bush un mensaje de apoyo y solidaridad. Poco a poco el mundo se preparaba para enfrentarse a la nueva amenaza que se cierne contra la paz mundial. $50.000 personas trabajaban cada día en las Torres Gemelas de Nueva York. Cientos de turistas visitaban diariamente uno de los símbolos más emblemáticos de la isla de Manhattan. Desde el primer instante se supo que las cifras de víctimas serían escalofriantes. Varios miles de muertos en Nueva York y entre 100 y 800 en el Pentágono. Las primeras estimaciones ya adelantaban cifras que, según palabras del alcalde neoyorquino Rudolph Giuliani, serían imposibles de soportar. Los centros sanitarios reforzaron sus urgencias para recibir la avalancha de heridos. Sin embargo, tras realizar las primeras tareas de rescate, se conoció que la cifra de supervivientes bajo los escombros sería muy escasa. El espectáculo entre las ruinas era infernal. Algunos miembros de los grupos de rescate no podían resistirlos. Pedazos de cuerpos, fragmentos de carne y hueso que no pudieron contabilizarse. Un espectáculo dantesco que las autoridades han prohibido difundir. Las televisiones no emitirían imágenes de muertos norteamericanos. 24 horas después del desplome de las torres, se habían identificado solo 45 víctimas mortales. La lista de desaparecidos ascendía a varios miles, mientras que los rescatados con vida no llegaba a la decena. Cientos de personas escaparon por minutos al ataque de las torres. Salvaron sus vidas evacuando los edificios y corriendo por las calles. Unas 1.400 personas fueron atendidas tras sufrir heridas y quemaduras. Algunos trabajadores del World Trade Center consiguieron salir del infierno. Otros ni siquiera pudieron intentarlo. Estaba hablando con ella, cuenta esta mujer. De repente gritó, "Dios mío", y la comunicación se cortó. Tiene 22 años y estaba trabajando en el World Center. Llamó a sus padres a las 9, cuando el primer avión acababa de chocar contra la Torre Norte. Su padre le pidió que abandonara el edificio. La línea se cortó y no sabemos qué pasó después. La búsqueda de los desaparecidos continuó durante varios días. Carteles y fotografías por las calles. Listas de personas desorientadas y desaparecidas. Guarderías abiertas porque algunos niños seguían sin ser recogidos por sus padres. Una dramática experiencia que la sociedad norteamericana no olvidará nunca.
Tras la tragedia, América se mostraba dispuesta para la guerra, pero aún no conocía a su enemigo. Las primeras suposiciones de los servicios secretos apuntaban al terrorismo árabe, pero hacían falta pruebas. La caza comenzó en Boston. Allí se encontró la primera pista, un coche que usaron los secuestradores de los aviones. El FBI halló en él un manual y un vídeo que explicaban en árabe cómo manejar aviones. Los autores de los secuestros fueron identificados y la policía detuvo a varias personas acusadas de estar relacionadas con ellos. Todos tenían un nexo común, su pertenencia a la organización Al-Qaeda, financiada por el enemigo público número 1, Osama Bin Laden. Según las investigaciones del FBI, los pilotos suicidas recibieron clases de vuelo en suelo norteamericano, en una escuela situada en Florida. Llegaron al país hace más de un año, y 2 de ellos fueron hospedados en el apacible hogar de un matrimonio norteamericano. Meses y meses campando tranquilamente a sus anchas, sin que el servicio de inteligencia más dotado del mundo les detectase. Las investigaciones se extendieron hasta Alemania, donde la policía recibió instrucciones para registrar 2 pisos situados en Hamburgo, ciudad donde Bin Laden cuenta con un grupo afín. Osama Bin Laden podía ser el cerebro, la mano ejecutora, pero quedaba por descubrir a sus protectores. Un diario árabe editado en Londres publicaba que 14 fanáticos musulmanes habían sido adiestrados en Afganistán hace un año para pilotar aviones del tipo Boeing. El régimen talibán de Kabul negó su relación con los hechos y se apresuró a anunciar que extraditaría a Bin Laden si se aportaban pruebas sólidas contra él. Sin embargo, los delegados de la ONU y los ciudadanos extranjeros abandonaban Afganistán mientras la población preparaba trincheras ante un posible ataque aéreo. El dedo acusador iba identificando a su enemigo. Se buscaba efectivamente a este hombre. Osama Bin Laden advirtió hace 3 semanas a un periodista árabe que llevaría a cabo un ataque sin precedentes contra Estados Unidos. Un ataque que no se olvidaría jamás. Bin Laden vive oculto en Afganistán junto a un grupo de incondicionales llamado Mujahideen Yalq, combatientes del pueblo. Su origen es saudí. Su fortuna personal está calculada en 38.000 millones de pesetas. Su base ideológica es la misma que la de los talibán. Interpretaciones ultraortodoxas del Islam suní, al que desea purificar de influencias occidentales. Sus hombres, fogueados en 1000 acciones terroristas, su mucho dinero y su ideología, han permitido a Bin Laden financiar a otros muchos grupos radicales que actúan contra intereses norteamericanos. Nacido en 1957 en el seno de una acaudalada familia saudí, su padre era un magnate de la construcción. Estudió religión y ciencias económicas en la Universidad de Abdulaziz. Luchó personalmente junto a los rebeldes afganos contra la Unión Soviética. Como consecuencia del apoyo saudí a las tropas de Estados Unidos durante la Guerra del Golfo en 1991, rompió su relación con el régimen saudí y con su propia familia y se exilió en Sudán. Está considerado como el inspirador del otro atentado cometido contra las Torres Gemelas de Nueva York. Fue el 26 de febrero de 1993 y fallecieron 5 personas. Pero Estados Unidos también le ha acusado formalmente de ser el responsable de los atentados del 7 de agosto de 1998. Entonces estallaron sendos coches bomba en las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania con un intervalo de pocos minutos. Murieron 257 personas. Estados Unidos ha ofrecido $5 millones a quien facilite información sobre su paradero. El FBI le considera el enemigo público número 1 del país y Occidente entero le señala como el organizador del Frente Islámico Internacional, creado en Arabia Saudí en 1990, al que se habrían sumado los principales grupos extremistas islámicos. Rusia también la acusa de estar detrás de la guerrilla chechena. Desde 1997, cuando se trasladó a Kandahar, base del jeque Mohamed Omar, líder de los talibán, nadie ha podido fijar su escondite. Afganistán afirma estar dispuesto a extraditarle, pero la CIA señala que es prácticamente imposible detenerlo vivo. Dispone, según la inteligencia norteamericana, de un sistema de telecomunicaciones valorado en más de 550.000 millones de pesetas, más que suficiente para mantenerlo prevenido y a salvo. Los Estados Unidos de América eran invulnerables. Ningún ejército del mundo se atrevió en la historia a bombardear el país norteamericano. La única ocasión se vivió hace 60 años y en medio del Pacífico, en el traumático ataque de Pearl Harbor. Con el final de la Guerra Fría, América vivía sin temor alguno. El ataque suicida del pasado 11 de septiembre dejó al líder mundial noqueado. This is a terrible moment.
Este atentado obligará a cambiar el trabajo de los servicios de espionaje. El enemigo ya no es un ejército más o menos poderoso y racional. La nueva amenaza es casi invisible y suicida. El Comité de Inteligencia de Estados Unidos ha advertido que se analizará la prohibición de asesinar a líderes extranjeros hostiles. La seguridad en la navegación aérea tendrá que ser revisada. Tras los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, será imposible permitir que cientos de aviones, potenciales bombas destructoras, puedan caer en manos terroristas kamikazes. La defensa mundial ha sido ridiculizada. Radares, misiles, reactores, satélites, el escudo defendido por Bush. Nada hubiera servido para impedir esta pesadilla. Nadie estaba preparado para un acontecimiento similar. Ni siquiera Hollywood pudo imaginar esta catástrofe. Millones de personas en todo el mundo contemplaron el horror en directo a través de la pantalla del televisor. El corazón de la capital del planeta había sido destrozado al comenzar el siglo XXI. Con el tiempo, el mundo será tal vez mejor, quizá peor, pero seguro que ya no será el mismo.